Sobre el COVID-19 y infantilización de la sociedad. Extracto y resumen del artículo es La biología, estúpidos, de Ricardo Almenar. Una epidemia con vocación planetaria, una pandemia vírica, ha llegado hasta nosotros. Microbiólogos, virólogos y epidemiólogos la esperaban. A lo largo del presente siglo XXI se dio varias veces la voz de alarma, con el coronavirus SARS-CoV en 2002, con la gripe aviaria de 2005, con la gripe porcina, gripe A, de 2009, con otro coronavirus, el MERS-CoV, en 2012 y con el ébola en 2014. Pero hubo suerte. El ébola quedó confinado a África Central, el SARS y el MERS demostraron una muy alta letalidad pero una muy baja o nula transmisibilidad, la gripe aviaria no cuajó y la gripe A, que sí tenía una alta transmisibilidad, se demostró mucho menos letal de lo que en principio se creyó, por debajo de la gripe estacional. Hasta que llegó el coronavirus SARS-CoV-2, el inductor de la actual epidemia global, la COVID-19. Desde luego, este no es el final del mundo. Ni el fin de las epidemias víricas, la seguirán otras en el futuro, alguna variedad de gripe tiene muchas posibilidades de ser la próxima pandemia. Una población mundial camino de los 8.000 millones de habitantes, crecientemente interconectada demográfica, económica y tecnológicamente representa un excelente caldo de cultivo para cualquier microorganismo capaz de infectar a los seres humanos. Se habla del SARS-CoV-2, el coronavirus que ha provocado la presente epidemia, como si fuera un enemigo al que hay que guerrear, vencer y en última instancia erradicar. Todo este discurso es una bobada. Es inútil invocar referentes bélicos para encarar mejor la situación en que nos encontramos. La epidemia que padecemos es un fenómeno biológico, con implicaciones muy fuertes de carácter sanitario, social, económico y político, cierto, pero ante todo y sobre todo se trata de un fenómeno biológico. ¿Y qué dice la ciencia de la vida sobre nuestra actual epidemia? Bueno, tiene la particular perspectiva de verla desde los dos puntos de vista, desde el patógeno vírico y desde el humano infectado, exponiendo que toda relación mutua entre una población infectada y un agente infeccioso resulta ser apenas diferente de los que se establecen entre un predador y su presa o entre un parásito y su hospedador. Solo en casos extremos, y altamente improbables, el predador acabará con todas, o casi todas, sus presas, el parásito depauperará hasta la extenuación a todos, o casi todos, sus hospedantes y el agente infeccioso matará a todos, o casi todos, sus infectados. Por la sencilla razón de que haciendo todo esto, eliminando o reduciendo drásticamente el número de sus víctimas, predadores, parásitos y patógenos correrían un alto riesgo de desaparecer también. Unos y otros han evolucionado juntos, han coevolucionado, hasta llegar a alcanzar un equilibrio, inestable sí, pero equilibrio. Como se trata de un equilibrio más o menos precario, cada una de las dos partes puede alcanzar una ventaja temporal e inclinar el fiel de la balanza a su lado, por eso surgen eventuales situaciones de sobrepredación, infestación o epidemia. Pero suelen ser transitorias. En relación al tema concreto que aquí nos interesa, el patógeno ideal es aquel que consigue un nivel muy elevado de transmisibilidad, se contagia fácil y rápido, con una tasa muy baja de letalidad, mata poco en relación a la población que infecta. Aunque no siempre, o no del todo, ambas cosas están relacionadas. Un virus muy letal no da tiempo suficiente a que el individuo que infecta actúe como un eficaz vector de transmisión. Esta última se cortocircuita. Como virus nuevo desconocido hasta hace unos pocos meses en los seres humanos, el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 plantea muchos interrogantes. Pero sabemos ya algunas cosas de él. Para empezar, pertenece a la familia Coronaviridae, como el SARS y el MERS, pero también como varios coronavirus más, responsables de buena parte de las actuales infecciones de resfriado común. Así que no se asuste al oír ese nombre, es altamente probable que algún virus de esa familia le haya causado el último catarro invernal que padeció, en particular si tuvo molestias gástricas o intestinales. En el caso del coronavirus de la COVID-19 sabemos que su transmisibilidad es muy alta, al menos como la de la gripe, pero su letalidad es baja, si bien mayor que la de la gripe estacional o la de la gripe A. Constituye un buen candidato para quedarse entre nosotros, particularmente si disminuye su letalidad manteniendo su actual transmisibilidad, evolución que parece la más probable. El peligro vendría de que apareciera una cepa más letal, conservando, pese a esto último, una alta transmisibilidad. Incluso cuando un patógeno es desconocido por el organismo infectado, este posee una serie de mecanismos de resistencia.
En los seres humanos se activan diferentes células sanguíneas y linfáticas, glóbulos blancos como los linfocitos que liberan inmunoglobulinas, proteínas de elevado peso molecular que actúan como anticuerpos. Las inmunoglobulinas M son los anticuerpos que aparecen en primer lugar, las inmunoglobulinas G posteriormente, siendo responsables de la memoria inmunitaria ante posibles reinfecciones. En el caso de la infección por el SARS-CoV-2, las primeras aparecen a partir del sexto día y las segundas desde el día 14, cuando la infección desaparece, estas últimas permanecen. No sabemos cuánto, si semanas, meses o años. En el caso de coronavirus próximos al que ha provocado la actual infección, el SARS-CoV y el MERS-CoV, los anticuerpos permanecieron al menos 2 y 3 años respectivamente. Tras estas consideraciones podemos ir a lo esencial. No es la medicina, ni la farmacopea, ni las instalaciones hospitalarias, ni el sistema sanitario, ni el Estado quien cura a los infectados por el SARS-CoV-2, sino la respuesta inmunológica de cada ser humano infectado. En más de un 95% de los casos el único tratamiento que requerirá, si cabe, uno de estos infectados es alguna caja de paracetamol. Solo en menos del 5%, la práctica médica, los fármacos, los hospitales y el sistema sanitario alcanzarán a tener un papel complementario pero que puede ser decisivo en situaciones tanto de déficit como de exceso de la respuesta inmunitaria del infectado, especialmente en este último caso, si se da una inflamación pulmonar explosiva, algo que reviste particular gravedad. Incluso en la UCI, si más de las 3/4 partes de los ingresados sobrevive, ello sigue siendo, en última instancia, debido a la respuesta biológica propia de los infectados. Hoy por hoy no existe ningún antiviral que haya demostrado su eficacia frente al coronavirus de la COVID-19. Al final, la biología de cada persona es lo decisivo. Y no solo la de cada persona, sino la biología de la población en su conjunto. En un determinado momento de cualquier epidemia, y la COVID-19 no es una excepción, existen en la población afectada 3 subpoblaciones: los individuos aún no infectados, los infectados sean asintomáticos o con síntomas, y los inmunizados, que han superado ya la enfermedad. Conforme la proporción de la suma de infectados e inmunizados se va haciendo mayor, el virus tiene crecientes dificultades de propagación. La evidencia empírica muestra que cuando una infección vírica se ha convertido ya en epidemia y en defecto de un tratamiento o vacuna eficaz, esa epidemia no se detiene hasta que el patógeno ha infectado a una gran parte de la población, normalmente la mitad o las 2/3 partes de la misma. Se establece así una inmunidad colectiva que no es sino la conjunción de las inmunidades individuales. Incluso disponiendo de una vacuna, el anterior proceso es el mismo, solo que más rápido de cara a la consecución de esa inmunidad colectiva. Sí, salvo sorpresas, en los próximos meses no podemos contar con fármacos adecuados contra la epidemia y, aun con sorpresas, la vacuna no está lista en menos de un año. Solo hay una cosa en la que posar nuestra esperanza: en la inmunización espontánea bien que adecuadamente gestionada, de la población. Cuando un número suficientemente alto, en proporción, de individuos humanos se haya inmunizado, la propagación de la epidemia se hará progresivamente más lenta, se frenará e incluso se detendrá por completo. El microbiólogo Tomás Pumarola, del Hospital Vall d'Hebron, afirma que el virus se parará en el momento en el que haya infectado a un número determinado de la población, esto es, cuando haya inmunidad poblacional. Y añade que si detectamos que el 30% de la población está infectada, es probable que deje de infectar durante algún tiempo, pero si solo se ha infectado el 10% es posible que cuando se empiece a desconfinar continúe infectando. De ahí que Pumarola concluya que lo que más nos interesa saber es a cuánta gente ha infectado el virus. Una buena pregunta. Y una mala respuesta la del gobierno, que se obstina día tras día en dar como infectados las cifras de quienes han dado positivo en tests de detección. Pero los positivos contabilizados no son más que el número mínimo de los realmente infectados, que en su gran mayoría seguían indetectados por la falta de tests. Se trata de una cifra que aporta muy poco al conocimiento de la evolución de la epidemia, si es que aporta algo. Otro elemento de crítica para cuestionar esa cifra de infectados es que con la misma tasa de letalidad de la epidemia, fallecidos respecto a infectados, no superaría el 10%, un porcentaje que la situaría al mismo nivel que la llamada gripe española de 1918, que infectó en el mundo a unos 500 millones de personas y mató en torno a 50 millones. Para conocer la tasa de letalidad de la COVID-19 hay que ir a países que hayan hecho un gran número de tests, como Corea del Sur o Alemania,
que hacia el 15 de abril ofrecían valores de 2,1% y 2,6% respectivamente. Pero incluso estos porcentajes son excesivos. Un estudio, cuyos resultados preliminares se difundieron en la segunda semana de abril, centrado en el área de Heinsberg, establecía una tasa de letalidad para su población del 0,37%, 7 veces menor que esa del 2,6% para el conjunto de la República Federal, y una tasa de infección, infectados respecto a la población total, del orden del 15%. Otro estudio divulgado en la cuarta semana de abril apunta a una tasa de letalidad en torno al 0,5% y una tasa de infección de un 14% para el estado de Nueva York, 21% para la ciudad. A falta de datos de primera mano cabe partir de los resultados obtenidos en otros países. Contabilizando las personas fallecidas en España y aplicando tasas de letalidad como las anteriormente comentadas, se pueden establecer los infectados esperables y compararlos con las tasas de infección de dichos lugares. Sería una primera aproximación a la realidad española. Parece algo fácil, pero no lo es. Y no lo es porque no tenemos cifras fiables de esos fallecimientos. Las oficiales cubren solo aquellas personas muertas que previamente se les había sometido a un test con resultado positivo. Todas aquellas otras que murieron sin haber dado positivo, aunque tuvieran los síntomas típicos de la COVID-19, e incluso aunque hubieran estado en continuado contacto con otras personas que sí lo dieron, están fuera de las estadísticas, al menos de las del Ministerio de Sanidad. En la cuarta semana de abril el gobierno de la Comunidad de Madrid aumentaba en más de 6.300 decesos los casi 7.600 de los datos oficiales, un incremento de más del 80%. Muy probablemente el caso de Madrid sea más bien extremo, aunque hay otras comunidades autónomas que dan incrementos no muy diferentes. Así que, prudentemente, podríamos aceptar para toda España la mitad de ese incremento multiplicando, en consecuencia, las cifras oficiales del gobierno de muertes por el SARS-CoV-2 por un coeficiente de 1,4. Partiendo de esta última corrección de las cifras de defunciones, y aceptando igualmente la tasa de letalidad existente en Heinsberg, 0,37%, el número de infectados en España el 15 de abril se situaría en 7,03 millones. A su vez, la aplicación a España de la tasa de infectación encontrada en Heinsberg, 15%, se traduciría en 7,05 millones de personas, cantidad prácticamente idéntica a la anterior. A finales de marzo un equipo del Imperial College de Londres, utilizando un modelo matemático a partir, igualmente, de datos de defunciones, estableció en 7 millones la cifra más probable de infectados en España. De ser así, estas cifras invitan al optimismo. Revelan un avance muy significativo, aunque insuficiente, hacia la inmunidad colectiva, designada, por según qué expertos, como inmunidad de población o de grupo. El único mecanismo realista, hoy por hoy, de hacer declinar la epidemia en un plazo razonable de tiempo sin tener que recurrir a confinamientos generales, sean continuados o intermitentes y prolongables hasta la llegada de la ansiada vacuna, por cierto, ¿cuándo estaría, con qué eficacia y seguridad, en cuánta cantidad y a qué precio? Llegada, por lo demás, en la que está centrada toda la fe y toda la esperanza del gobierno. Por contra, si se alcanzara a comienzos del verano un 30% o 33% de inmunizados, el doble de los que podemos hoy tener, la conjunción de esa inmunidad colectiva, todavía parcial pero ya significativa, con el máximo de ultravioleta en junio y el máximo de temperatura en julio, ambas cosas lesivas para el virus, al menos en alguna medida, podría muy bien cortar prácticamente la epidemia durante todo el verano, si no más. Y si en el próximo otoño o invierno la epidemia volviera, su propagación sería menor y tanto menor cuanto a ese tercio anterior de inmunizados se le fueran añadiendo otros nuevos. Hasta llegar a las 2/3 partes o más del total de la población, proporción que muy probablemente brindaría ya una buena inmunidad colectiva. Si en el otoño de 2021 estuviera por fin disponible una vacuna, esta posibilitaría completar el proceso anterior al administrarse primeramente a aquellos grupos de riesgo en los que la infección espontánea acarrea demasiados riesgos. Sin embargo, de nuevo nos topamos con el gobierno, con sus cargos, portavoces y expertos. Como el ministro Illa, perpetuamente empeñado en doblegar la curva de nuevos contagios para supuestamente proteger así a la población. Ahora bien, sin infección no hay inmunidad individual y sin esta no hay inmunidad colectiva. Porque no se trata a la postre de no contagiar, ni siquiera de contagiar menos,
sino de hacerlo más lenta y ordenadamente de lo que acontecería espontáneamente con una infección nueva como es, que tiende a ser explosiva en su propagación. Las medidas de higiene, protección y distanciamiento físico no tienen más sentido que esto último. Y sobre todo se trata de no contagiar a aquellas personas de grupos de riesgo que tienen muchas más posibilidades que los demás de que la COVID-19 les arrastre a un destino fatal. Porque es en esto donde ha residido la tragedia. Haber conseguido posiblemente un 15% de inmunidad colectiva a mediados de abril exigió un precio muy alto, la muerte probablemente de unas 26.000 personas. Ese precio, o al menos su mayor parte, no se debía haber pagado si se hubiese partido del conocimiento microbiológico y epidemiológico del virus y se hubieran tomado las medidas consecuentes, sociales, políticas e institucionales. Había, y hay formas de conseguirlo. Desde los primeros análisis estadísticos de la COVID-19, hechos en China en el mes de febrero, sabíamos que la epidemia provocada por el virus SARS-CoV-2 no provocaba una mortalidad que se repartía más o menos homogéneamente por las distintas franjas de edad y sexo, sino que afectaba más a los hombres que a las mujeres, mucho más a tramos de edades más avanzadas que al resto, y resultando, en cualquier caso, favorecida por la existencia de patologías graves, hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias y respiratorias, etc., en los individuos infectados. En Italia las conclusiones fueron las mismas. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet, ya en marzo, mostraba que casi un 89% de los fallecidos tenía, por ejemplo, más de 70 años de edad. Las muertes por debajo de los 50 años eran testimoniales y las inferiores a 30 años inexistentes. Conclusiones que se volvieron a corroborar en España. Otro incipiente estudio del Instituto de Salud Carlos III, también en marzo, apuntaba a que casi el 90% del total de fallecidos tenía más de 70 años y el 69% más de 80, además de que morían más hombres que mujeres, casi el doble por aquellas fechas. Así que había que centrarse de manera inexcusable en aislar esos centenares de miles de residentes de la infección por el SARS-CoV-2 utilizando para ello todos los medios disponibles. No ocurrió así. Tanto antes como después de la declaración del estado de alarma las residencias fueron las grandes olvidadas, antes del 14 de marzo, por los gobiernos autonómicos a quienes correspondía su supervisión y control, a partir de esa fecha por el gobierno de España, convertido en responsable directo de las mismas. Las residencias de ancianos vivieron su particular infierno. Sin material adecuado, sin personal suficiente, sin preparación técnica, encararon como pudieron su negra situación implorando a las autoridades sanitarias medios que no llegaban, personal especializado que no aparecía, tests que no existían o que lo hacían demasiado tarde. La gran mayoría de las muertes en residencias se podrían haber evitado. Igual que buena parte de las sobrevenidas en hospitales que, aunque considerablemente mejor preparados técnica y humanamente, el desconocimiento y la improvisación en los medios humanos, y la escasez cuando no la penuria en los técnicos, equipos de protección, instalaciones adecuadas, tests generalizados, etc., condujeron a niveles de mortalidad que no debían de haberse producido. El sistema sanitario en su conjunto, hospitalario y extrahospitalario, acabó convirtiéndose más en fuente de la infección que en sumidero de la misma y, ante tal situación, muchos enfermos crónicos, e incluso graves, decidieron permanecer en sus casas, contribuyendo de esta manera a incrementar la mortalidad indirecta originada por el virus. Una prevención que, no por equivocada, deja de ser comprensible. A finales de abril unos 40.000 sanitarios han sido oficialmente infectados en España desde el inicio de la epidemia, casi el doble de los registrados en Italia. Si el objetivo prioritario del gobierno era no infectarse, no infectar, estamos ante un evidente fracaso. Saquemos las oportunas conclusiones de todo lo anterior. La primera y principal es que la mitad o más de los fallecimientos sucedidos en España por la COVID-19 eran fácilmente evitables. No han ocurrido por la particular virulencia del microorganismo, una cuestión biológica, sino en mayor medida por la imprevisión, inacción e impericia humanas, una cuestión social. Un coste inadmisible en vidas humanas, cierto, como así lo ha expuesto el catedrático de Medicina de la Complutense, Rafael Bañares. Inadmisible, porque si el fin de cualquier vida humana supone una pérdida, no solo individual sino también social, y un motivo de dolor para los allegados del fallecido, una muerte perfectamente evitable además de sufrimiento genera indignación. Volvamos ahora al mundo de las cifras que, como tal,
no tiene nada de irrespetuoso respecto a ninguna vida y, por supuesto, a la vida humana en particular. La verdadera falta de respeto frente a una situación generadora de sufrimiento como la descrita es la ignorancia, peor aun cuando se reviste de prepotencia. Es muy posible, aunque nada seguro por falta todavía de resultados en el macroestudio de seroprevalencia iniciado por el Instituto de Salud Carlos III y el INE, que a mediados de abril hubieran unos 7 millones de infectados por el actual coronavirus en España, un 15% de la población total. Eso sí, muy desigualmente repartidos según comunidades autónomas y, dentro de ellas, según comarcas y municipios. Comparado, con el virus de la gripe estacional. El coronavirus de la COVID-19 parece que muta mucho menos que este, presentando un ritmo de mutación unas 1000 veces menor. Esto es algo muy positivo de cara a cualquier vacunación porque evitaría lo que hoy sucede con el virus de la gripe. Dada su elevada variabilidad genética hay que elaborar una nueva vacuna cada año, vacuna cuya puesta a punto viene a requerir unos 6 meses. Pese a que hay, al menos, 3 variedades del SARS-CoV-2, las mismas difieren muy poco entre sí porque, como refiere el divulgador científico David Quammen, el virus no cambia porque no necesita hacerlo pues, está teniendo tanto éxito, yendo de un humano a otro en todos los países del planeta, que, desde el punto de vista de la evolución, no está sometido a presión para cambiar, le va bien siendo como es. Una relativa estabilidad genética que no solo facilita una futura vacuna sino que favorece el que la inmunidad adquirida hoy por un individuo o una población pueda mantenerse en el futuro al no variar, o no sustancialmente, el patógeno que la ha provocado. Pero y las dudas que algunos manifiestan de que exista tal inmunidad, aduciendo reinfecciones, hipotéticas o probadas, bajas concentraciones de inmunoglobulinas G y de linfocitos T, proteínas y células fundamentales en el recuerdo inmunológico, al menos, parte de los infectados, u otros déficits en la respuesta inmune. Bien, seguro que en esta última, la genética de cada individuo tendrá algo, o mucho, que decir, de la misma manera que sabemos, por otras infecciones víricas, que aquellas personas que han padecido episodios infecciosos más agudos tienden a generar más linfocitos e inmunoglobulinas. Un caso más de esa interacción básica entre la herencia y el medio ambiente, interacción que todo biólogo conoce bien. En la segunda mitad de febrero, al menos 2 variedades del SARS-CoV-2 circulaban por España mientras las autoridades sanitarias intentaban identificar un hipotético paciente cero convertido en el padre, o la madre, de la epidemia en tierras ibéricas. No hubo ningún paciente cero. Estudios genéticos realizados con posterioridad han mostrado que el virus entró al menos por 15 vías diferentes, como sucedió en otros países. Una consecuencia más de la globalización. Bien, el caso es que el 26 de febrero se aceptó oficialmente el primer contagiado interno, no importado como los que hasta entonces se habían identificado. Era un salto cualitativo. Pese a ello no hubo reacción alguna gubernamental más allá de constatar el hecho. El 3 de marzo, el ECDC, el acrónimo anglófono del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, desaconsejó las concentraciones masivas de personas por lo que facilitaban la extensión de la epidemia. Un gobierno ya preocupado, pero titubeante, no tomó ninguna decisión al respecto. En los días inmediatamente posteriores el gobierno se dio cuenta de que la salud pública del país había empezado a derrapar, y alarmado porque el control de la situación se le estaba escapando de las manos, se pasó de frenada e instauró el estado de alarma. Amparándose en él, decretó primero un confinamiento domiciliario generalizado y después la paralización de la mayor parte de la actividad económica. 2 errores concatenados. Ni un confinamiento generalizado de la población, ni un parón general de la economía eran las actuaciones más adecuadas. No tenía sentido un enclaustramiento generalizado y homogéneo de toda la población porque, tanto los casos más graves de la COVID-19 como las defunciones que ésta finalmente provocaba, no tenían nada de generalizado o de homogéneo. Cierto que esto solo quedó meridianamente claro cuando las autoridades sanitarias convinieron en dar los datos de infectados y fallecidos desglosados por sexo y edad, porque durante bastantes días no lo hicieron. Alguien próximo al gobierno adujo, al parecer, que este desglose no se daba para no provocar rechazo social hacia los grupos de riesgo, una bobada más. Cuando se difundieron los datos, con solo pequeñas variaciones conforme iban transcurriendo los días, revelaron lo ya conocido en China y en Italia, que las patologías graves previas eran un importante factor de riesgo, que los hombres morían por la epidemia más que las mujeres, 3 hombres por cada 2 mujeres,
y que la mortalidad se concentraba de forma muy desproporcionada en los segmentos de mayor edad. El 99% de las defunciones eran de personas de más de 45 años, el 97% de más de 55, el 95% de más de 60 y el 92% de más de 65, porcentajes redondeados. Café con leche para todos y una misma y única taza. He aquí coloquialmente expresada la fórmula de actuación gubernamental frente al coronavirus: ni heterogeneidad de situaciones, ni variedad de planteamientos, ni diversidad de respuestas. Desde la perspectiva de una inmunización colectiva, a falta de un tratamiento eficaz y de una vacuna disponible de cara a la presente epidemia, no es algo malo sino bueno que una persona se infecte, siempre que se cumplan dos cosas. Que esa persona en mayor o menor grado se inmunice, y que no sea un integrante de un grupo de riesgo, porque si lo es, no solo su salud, sino su vida estaría en serio peligro. Así, mientras de un lado se favorece ese proceso de inmunización colectiva mediante el contagio, se evita, de otro, que éste se materialice en personas de alto riesgo las cuales deben resguardarse de esa inmunización colectiva. Las dos cosas son complementarias: favorecer sí una inmunidad de población pero protegiendo de la infección previa a aquella parte de esa población potencialmente más frágil respecto a la misma. Lo primero que tendría que haberse hecho es elegir una de las mencionadas edades de corte, los 65 años y aquellas personas con patologías previas independientemente de su edad. Una vez establecida la anterior frontera, se debería dejar hacer. No. El contagio tendería así a ser explosivo. Y aunque únicamente un muy pequeño porcentaje de los infectados podría requerir cuidados médicos, incluyendo su hospitalización en un porcentaje todavía menor, los números absolutos alcanzarían a ser muy abultados. Habría que moderar este proceso espontáneo con el fin de que la epidemia avanzara a menor velocidad. Para ello, las grandes concentraciones de masas deberían desaparecer, las elevadas densidades disminuir, generalizarse un cierto distanciamiento físico donde fuera posible, y medidas de protección donde no lo fuera, además de la práctica de una elemental higiene. Y al resto de personas habría que confinarlas. No. Toda persona con independencia de su riesgo o su situación epidemiológica debería, por ejemplo, poder pasear en solitario, o acompañado de otros miembros de su unidad de convivencia, con independencia de la hora del día en que lo hiciera. Simplemente, las personas incluidas en este colectivo deberían saber muy bien el elevado riesgo que comporta para ellos su contagio y el alto riesgo de contagiar, a su vez, a los otros integrantes de la subpoblación, mayor de 65 años. Para lo cual no debería recurrirse a la prohibición normativa y a la coacción física o económica, sino a una pedagogía centrada en lo que biológicamente es una epidemia y en las secuelas sociales, económicas y políticas que puede comportar. Tras lo expuesto, ciertas actuaciones de esos poderes públicos adquieren un mayor grado de estupidez. Si ya era ridículo, en nombre de evitar a toda costa cualquier infección, el multar, incluso el detener, por desobediencia al paseante solitario, a la pareja que vive junta, a la familia que comparte hogar, desde la perspectiva de esta estrategia dual, actuaciones como las reseñadas se vuelven todavía más ridículas. Al mismo tiempo, no ya acciones, sino inacciones como las producidas a cuenta de las residencias de mayores alcanzan a tener todavía más gravedad, al haber abandonado, bordeando lo criminal, a las personas más sensibles a la epidemia. Vayamos ahora con lo que adelantábamos como segundo gran error del gobierno: el parón de la mayor parte de la actividad económica, aquella que describió como no esencial. Si el 91% de la mortalidad observada se produce a edades superiores a los 65 años y 10 meses, la actual edad de jubilación en 2020, ¿qué justificación tiene congelar la mayor parte de la actividad económica, la no esencial, con la excusa de proteger del virus a la población ocupada en la misma? Y si ese todavía 9% de mortalidad parece demasiado, redúzcase a la tercera parte, un 3%, poniendo la edad tope para trabajar en los 55 años, o redúzcase a otra tercera parte, hasta el 1% de la mortalidad total que hoy reflejan las tablas de defunciones, mandando a casa a las personas con graves patologías favorecedoras de la COVID-19. Pues múltiples personas coinciden en un mismo mensaje: seguramente sobreviviré al coronavirus pero no sé si a la falta de dinero. Pero volvamos a la gestión gubernamental de la epidemia en sí, no a sus consecuencias económicas y sociales. El presidente del gobierno justifica una y otra vez tal gestión en razón de las recomendaciones de los expertos y de las certidumbres de la ciencia.
De los expertos, ¿para qué hablar? Son como las estadísticas, pueden seleccionarse, cocinarse y presentar sus resultados de una u otra forma en función de las inclinaciones o intereses de quienes las utilizan. En cuanto a las certidumbres de la ciencia tiene pocas y certidumbres absolutas ninguna. Pero al igual que los príncipes terrenales de otra época se ocultaban en las faldas de los teólogos, ortodoxos o heterodoxos, para camuflar sus propias aspiraciones, muchos gobiernos de hoy hacen eso mismo invocando a la ciencia y sus certidumbres. Una situación excepcional como la que estamos viviendo brindaba también otra oportunidad excepcional para conseguir una mejor formación de la opinión pública. El gobierno la ha perdido, evitando explicar esta epidemia desde sus fundamentos biológicos. ¿Alguien recuerda que los portavoces gubernamentales en sus periódicas intervenciones hayan dejado claro que es, a falta de fármacos efectivos y de una vacuna, de un lado, la inmunidad individual y, de otro, la colectiva, la única opción realista para que la COVID-19 remita? Y que la condición imprescindible para que una y otra cosa se den es que exista un proceso previo de infección. Al contrario, han inducido el miedo, la angustia y el sentimiento de culpabilidad en una gran mayoría de ciudadanos que han interiorizado que tanto ser infectado como infectar es el summum malus que puede ocurrir. El gobierno ha preferido así tratar a los ciudadanos como niños o como imbéciles, no como a adultos intelectual y emocionalmente formados a quienes se les debe hablar como adultos.